Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, mi nombre es Javier Suárez, soy psicólogo forense y vamos a hablar en esta ocasión del tema de Alex Sintek, todo a raíz, naturalmente, de lo que ha dicho, desde lo de Shakira, que le tiraba la onda, ya eso ya todos lo sabemos, ¿no? Lo de Elton John, que él fue precursor del rap, la cruzada que ha hecho ante los corridos y música pues detestable como es el reggaetón. Pero más allá de eso, lo que me gustaría es hacer una distinción. De una forma casi automática se ha dicho que Alex Sintek es un narcisista, ¿no? ¿Por qué? Porque exagera los logros, por este tipo de ideas de grandiosidad y demás. Pero este es un ejemplo exactamente de cómo el narcisismo a veces puede ser no una estructura patológica en el ser humano, sino apenas un síntoma de estructuras más grandes, como lo voy a tratar de demostrar. Para mí tiene mucho que ver con el síndrome de la borrachera seca y con la personalidad alcohólica descrita por varios especialistas, pero me voy a basar en el libro de Ernesto Lamoglia que se llama Las familias alcohólicas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque Alex Sintek dijo en una entrevista con Jordi, dice, ya cumplí 20 años, esto hace 3 años, ahorita ya tiene 23 o 24 años de no beber. Dice, ya cumplí 20 años de no tomar alcohol, pero antes sí le chupaba rudo. Mi papá tuvo sus problemitas de alcohol, se ponía muy locochón. En realidad eso de que se ponía locochón va mucho más allá, ¿eh? El papá en realidad le imponía mucho, le generaba mucho temor, cosa natural, que el papá estuviera tomando, invitaba a sus amigos del PRI a tomar a su casa, a cenar y a tomar, y, no, y le atemorizaba a Alex Sintek, al pequeño Alex Sintek, cuando los amigos sí empezaban a decir groserías y alzar la voz y las risas de borrachos, jajaja, ja, ja. Todo esto, bueno, pues era imponente para Alex Sintek, ¿no? Entonces, habla de las personas estas. Mis hermanos también eran bastante buenos para el chupirul. eh, y él comienza bebiendo para vencer los nervios y el temor al público. Ahorita vamos a ir desarrollando, pero quiero que pongan atención en esto, vencer los nervios y el temor al público. De hecho, su papá muere de un ataque que dice Alex Sintek de una forma muy simpática, dice, murió de un ataque bacardíaco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice Ernesto Lamoglia? Que hay personas como Alex Sintek que pueden dejar de beber, incluso pasar larguísimas temporadas de veintitantos años, como este sería el caso, sin beber, sin tomar una copa, pero detrás de eso no va a haber una estructura de personalidad sana. Es decir, cito a la Moglia, aparte el libro se llama Las familias alcohólicas, cosa muy elocuente con el tema aquí que estamos viendo, que era el papá, los hermanos, justamente una familia alcohólica, que ese es el componente central de este libro de Ernesto Lamoglia, ¿no? Lo que él dice es que precisamente es una enfermedad familiar. A pesar de que muchos alcohólicos creen que si dejaran de beber serían individuos normales, esa posibilidad nunca se encuentra en ellos. Nunca podrían alcanzar una personalidad psicológicamente bien estructurada y adaptada que estuviera oculta bajo las experiencias de la intoxicación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que están las experiencias de la intoxicación, sean las que fueren, que se peló en la calle, que le pegó a su pareja, le pegó a los hijos, que se peleó con el vecino, que se fue, no sé, cosas que no se acuerda. Y el alcohólico puede decir, híjole, si yo no tomé, es que eso lo hice porque tomé.
Y lo que dice Ernesto Lamoglia es que incluso dejando de tomar, debajo de la intoxicación hay una personalidad enferma y es lo que él le llama una personalidad alcohólica, ¿no? En el minuto, por eso es importante y este es el propósito de pues yo creo que también de este programa. Yo creo que es muy importante saber que una cosa es tapar la botella o dejar de fumar o dejar cualquier cosa que estemos adictos a ella. Y otra muy distinta, sanar la herida que nos llevó a ese punto. Sanar la herida que nos lleva a hacer una conducta repetida, autodestructiva durante muchos años. Entonces, es por eso que para mí es importante tocar este tema. No es por Alex Intec en realidad, pero sí tocar este tema tan importante es darnos cuenta cómo se ve de lejos, cómo se ve en el otro una personalidad alcohólica, ¿no? Entonces, en el minuto que cambió mi destino, que es un programa que tiene Gustavo Adolfo Infante, no sé si se sigue emitiendo, pero dice Alex Intec que él conoce el programa de los 12 pasos de AA, que los hermanos son AA, pero que él no necesitó. Pero no lo creo. Con estas actitudes, como lo voy a demostrar más adelante, tiene muchos, y si muchos o varios de los síntomas de una personalidad alcohólica, como la describe Ernesto Lamoglia, ¿no? Una de las, voy a mencionar las más importantes. Inmadurez emocional. Y se describe de la siguiente manera. El alcohólico crecerá en lo físico y en lo intelectual por razones obvias, pero no podrá crecer en lo emocional, lo que le dará un carácter infantiloide, incapaz para gobernar sus cambios emocionales. Esto es muy interesante porque si vemos ahí el tema del carácter infantiloide, sí nos vamos a dar cuenta de ese rasgo en este caso en particular, ¿no? Tendencia a crear dependencias emocionales, bueno, no lo sé. Egocentrismo, creo que este es muy, muy interesante. De hecho, para muchos autores el egocentrismo es el eje sintomático, es el eje central de toda la personalidad alcohólica. Es por eso que muchas veces podemos decir, es narcisismo. No, es aquí el egocentrismo, la grandilocuencia, el egoísmo, ese tipo de cosas que sí pertenecen al espectro narcisista, pero no como enfermedad como tal, sino apenas siendo un síntoma de un cuadro más grande que en este caso se llama personalidad alcohólica, ¿no? Pero dice, eh, hacen del alcohólico un ser dispuesto y necesitado de ser el centro o de llamar la atención de todos cuantos le rodean y a costa de lo que sea bueno, malo, permisible, saludable, enfermizo, a costa de lo que sea. ¿Será acaso, y esta es una pregunta muy interesante, ¿será acaso esta la nueva forma de intoxicarse de Alex Intec? Es decir, no se intoxica ya por lo que entra a su boca, sino por lo que sale de ella, por las cosas que dice, por los disparates de que si Elton John, no sé, da la impresión de ser una persona absolutamente necesitada de admiración, de cuidado, y eso nos indica justamente pues una gran fragilidad, ¿no? Más adelante continúa con otro síntoma, problemas en la identidad sexual, que puede revelarse como una homosexualidad no asumida, una homosexualidad latente, una homosexualidad encubierta,
tal vez, pero el problema es que no asume su sexualidad, ¿no? Y esto me remite inmediatamente al tema de este chavito Lemon Briggs, ¿no? Al que un chavito de 16 años o de 17, que Alex Intec le manda mensajes y le dice que él es un cantante famoso, etcétera. Bueno, todo con una situación ahí muy desagradable, para ser honestos. La habilidad o endeblez emocional, ¿a qué se refiere? A debilidad emocional. Y la debilidad emocional es muy interesante, porque se puede notar en la persona que se exalta, que se enoja, que pierde los estribos rápidamente. Eso se le llama, por ejemplo, endeblez emocional. Esa frustración, ese coraje, ese irse encima del público. No, es que son unos tontos que no saben apreciar mi música, son unos mediocres que no saben apreciar lo que yo vengo a dar. Esa, esa, esa forma de enojarse, esa ira, esa falta de control de lo que sale de su boca, en el fondo también es falta de control emocional, endeblez emocional, y aquí muy chistoso, dice la Moglia, lo cual lo llaman paradójicamente a estos aspavientos tener carácter fuerte. Que hoy el padrino Barney, creo que se llama un padrino de doble A simpatiquísimo, es lo que él define como el Joto Bravo, ¿no? Este, increíble, ¿no? Sería exactamente el Joto Bravo. Ahí busquen al padrino Barney. Ansiedad y angustia patológica. Ansiedad, bueno, pues uno ve a este Alex Intec hablar y se pone un poco nervioso por la velocidad con la que habla y los tics que lo invaden, ¿no? No, sí, no, pues, soy un chavo buena onda, pues no me hubieras hecho eso. Pues, ¿cómo le dices a mi esposa que yo, o cómo me quieres quemar, Lemon Briggs, diciendo que yo te quise seducir? Pues, yo qué mal te hice. Y eso lo ligo con tendencia a la manipulación. Es decir, este tipo de personalidades tienen incapacidad para aceptar la realidad, y es por eso que el enfermo aprende a disimular, a fingir, a ser un verdadero histrión para conseguir sus fines primordiales. Y naturalmente evadir la responsabilidad, evadir, como dijo al principio, la realidad. Que es extraordinario por el personaje del que estamos hablando, mitomanía y mundo fantástico. Esa es otra de las características. Y dice, en los enfermos alcohólicos, las mentiras crónicas son usadas como un recurso indispensable para mostrar seguridad en sí mismos. Su estado de ánimo variable muestra este síntoma como un optimismo ingenuo con el que ven la realidad. Ese optimismo ingenuo con el que ven la realidad. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué joven te ves. No, perdóname, por favor, Shakira. Tengo aquí a mi mujer, a mis hijos. Tranquila, tranquilízate. Pues es como un optimismo ingenuo, un tanto estúpido, ¿no? O sea, te dicen, oye, qué joven te ves, en lugar de agradecer, no, me está tirando la onda. La situación esta de que le dijeron el Elton John, no, es que lo conocen como el Elton John mexicano. Nunca había escuchado que le dijeran el Elton John mexicano. Y si se lo dijeron, que es una posibilidad, pues se lo dijeron como una puntada, ¿verdad? Como a mí y a ustedes, tal vez su abuelita nos dicen que somos la cosa más maravillosa del mundo, pero no lo vamos a estar contando como una anécdota. Bueno, él sí, porque vive en este mundo fantástico que le ayuda a, a no enfrentar su realidad, y también le ayuda de alguna manera a mantenerse a flote por medio de estas compensaciones de una angustia existencial, la cual
invade, inseguridad, angustia, infantilismo, son los tres ejes o los tres, sí, los tres fantasmas, lo vamos a poner así, que invaden el alma del alcohólico. ¿Y por qué los menciono? Porque es precisamente esta angustia, estos temores, esta inseguridad, lo que lleva a la persona con esta personalidad cuando prueba el alcohol a hacer, a ver qué pasó, cuando prueba el alcohol a hacer esto, precisamente. Es ese el punto central. No quiere decir, obviamente, no todo el que bebe alcohol, incluso en grandes cantidades, no significa que es un alcohólico. El alcohólico, así como el diabético, hay un problema, por ejemplo, en el diabético, un problema metabólico que hace que cuando prueba el azúcar le hace daño. Exactamente lo mismo lo vamos a entender con el alcohólico. El alcohólico, en el momento que prueba el alcohol, hace un daño muy particular, porque le ayuda precisamente a todos estos rasgos de personalidad que estamos describiendo, ayuda a poder salir de eso, de forma artificial, a salir de esos estados patológicos de angustia, de temores, de inseguridad, de sentirse poca cosa, de agresividad, de locura al final. Entonces, ¿por qué me interesa tocar este tema? Porque como dicen en AA, cualquier pendejo deja de tomar, pero no cualquier pendejo deja de sufrir. Apagar la alarma de incendios es fácil. El problema es apagar el incendio. Y aquí lo que puede estar ocurriendo precisamente es que Alex Intec lo único que hizo hace 23 años es tapar la botella, pero no apagó el incendio. Apagó la alarma, pero no apagó el incendio. Ese es el verdadero punto. Y no me interesa por él. Me interesa porque alguna persona que esté escuchando esto o un amigo que le puedan compartir el programa, pueden decirle, oye, ¿sabes qué? Fíjate que no necesariamente, yo, ¿no? Me pongo a pensar, no necesariamente porque dejé de consumir tal o cual sustancia, quiere decir que yo ya estoy bien. Quiero ir más profundo y quiero mejorar como persona y quiero saber de qué manera esto a mí seguir sea un programa de 12 pasos, sea meterme a terapia, buscar ayuda profesional, de qué manera yo puedo ser mejor para comenzar a sanar esos defectos de carácter que me llevan a actuar de la forma en que actúo, que me llevan a sufrir de la forma en que sufro. Y ese vivir sufriendo y vivir sufriendo es parte esencial también de la filosofía de vida del enfermo alcohólico. Puede tener muchas cosas, pero siempre le va a faltar algo. Puede tener la familia bonita, puede tener éxito profesional, puede ser un gran compositor, cantante, arreglista, pero le falta ligarse a un chavito de 16 años, ¿no? Por ejemplo. Pero le falta más reconocimiento. Ahora lo que él se siente mal ahora porque quiere que en Gran Bretaña, pues en sus sueños, pues que lo reconozcan también como un Elton John, ¿no? A esa altura. O que se den cuenta los nacos de los mexicanos, la gran estrella que tenemos aquí y sepamos agradecer poniéndome de tapete del señor Alex Intec para que esté contento el señor. Esa es la filosofía del, de no saber agradecer, de no saber estar contentos, de no saber estar felices, y es precisamente vivir sufriendo y sufrir viviendo. Dice, algunos autores, como Kolb y Kessel, describen este fenómeno que está presente desde muchos años antes de iniciar siquiera la carrera alcohólica. Es decir, estos síntomas se presentan antes de siquiera haber probado la primera gota de alcohol, ¿no?
Mi carrera alcohólica empezó muchos años antes de ponerme a beber. Hasta donde alcanza mi recuerdo, mi personalidad ofrecía un terreno abonado para mi carrera alcohólica. Vivía enfadada con todo el mundo, iba contracorriente con la vida, con la gente en general. Continúa, este malestar se caracteriza por sensaciones constantes en la vida afectiva de no hay alegría de vivir y no está nunca contento consigo mismo. Efectivamente, siempre va a haber algo, un descontento, un problema. ¿Y qué es lo que estamos viendo en este caso particular? Por ejemplo, con el tema de los corridos y de lo que tiene. Parece que una de las formas de nosotros negar la realidad, en este caso, este tipo de personalidades, yo niego la realidad de mi dolor, de mis heridas y todo, diciendo, ya estoy sano, mira, ya me curé, ya tapé la botella, ya no volví a tomar, estoy curado. Y eso es un grave error porque lo único que hace es llevar a la sombra todos esos defectos de carácter que nos hacen tanto daño. Y estando en la sombra, porque la sombra es querer ocultar las cosas sin realmente trabajarlas, aquello que nos avergüenza, aquello que no queremos que nadie sepa, esas cosas de nosotros mismos que no aceptamos y que conscientemente lo negamos y lo eliminamos como si fuera tener hecho un relajo nuestra recámara y nada más poner las cosas abajo del tapete, toda la tierra y ya con eso decir, ya estamos limpios. Esa es la sombra. Entonces, ¿de qué manera se hace evidente la sombra? A través de la proyección. Y aquí es muy curioso ver cómo la gran cruzada era por no pervertir con el reggaetón, que no se pervierta la juventud, que no se perviertan a los muchachos, que no las pongan estas canciones grotescas en el Italianis a las 10 de la mañana, donde hay familias bien, donde hay familias bonitas, donde hay familias que votan por el PAN y que no vayan a escuchar esos alaridos, los castos oídos de las personas, cuando en realidad el problema es que, ¿qué tal que soy yo mismo el que de otra forma, pero soy el que está queriendo pervertir o pervirtiendo a la juventud? ¿De qué manera no es tanto el problema de que el reggaetón esté sonando, pero el verdadero problema es que yo tengo mi playlist oculta de las cosas que realmente me gustan, de las cosas que realmente me gusta hacer, de los gustos prohibidos, que en lo oculto, bajo la sombra, me animo a hacerlo. Eso es muy interesante. Y ahorita lo que estamos viendo quizá es a una persona con el síndrome de la borrachera seca, que es precisamente tener los síntomas de intoxicación aún sin beber. Y bueno, podríamos hablar mucho más del tema. Aquí tengo bastantes más cosas, pero yo creo que lo prudente y lo mejor es que la dejemos de ese tamaño. Les mando un abrazo. Si les gustó este programa, por favor compártanlo. Y bueno, pues hasta la próxima.